Leonardo da Vinci pintó este retrato en Florencia y aunque a primera vista parece la típica imagen de una joven noble, en realidad es una obra diseñada para esconder pistas y para obligarte a mirar dos veces, porque no es solo un rostro, es un mensaje completo, y por eso hoy sigue generando debate. Esta pintura suele identificarse como Ginebra de Benci, una aristócrata florentina, y además es famosa por una razón muy concreta. Es la única pintura de Leonardo que se conserva en Estados Unidos, exhibida en la National Gallery of Art en Washington. Ahora bien, lo realmente interesante es lo que pasa cuando te acercas, porque Leonardo no la retrata como un perfil rígido y ceremonial, como se acostumbraba en Italia, sino casi de frente, con un giro mínimo, lo suficiente para que veas ambos ojos y sientas que estás ante una persona real, con interioridad, con algo que piensa y que no te lo va a decir. Esa elección cambia toda la relación con el espectador. Ya no miras una pieza de familia, sientes que estás invadiendo un momento privado, y esa incomodidad es parte del gancho, porque el cuadro te retiene con una pregunta silenciosa: ¿qué está pensando? ¿Por qué parece tan distante? ¿Y qué intenta comunicar el pintor? Para entenderlo hay que entrar en el contexto. Ginebra pertenecía a una familia reconocida en Florencia, y cuando se realizó el retrato era muy joven, una adolescente que ya era comentada por su belleza y por su reputación intelectual, tanto que su nombre circulaba en poemas y elogios. Mientras tanto, Leonardo también estaba en una etapa clave, todavía en el entorno del taller de Verrocchio, definiendo su identidad como artista, y eso se nota porque el retrato no busca solo gustar, busca demostrar capacidad, control técnico, observación psicológica y un nuevo tipo de presencia. El escenario también importa, porque detrás de ella no hay un fondo neutro, hay un paisaje abierto que crea profundidad y en el que los tonos se enfrían y se suavizan a lo lejos, una manera de sugerir atmósfera y distancia, como si el aire mismo estuviera entre nosotros y el horizonte. Y eso no es un detalle decorativo, es una forma de hacer que el mundo del cuadro continúe más allá del marco, como si la historia no acabara donde termina la madera, pero la pieza maestra del simbolismo está justo detrás de su cabeza, ese muro oscuro de enebro, el juniper, que ocupa gran parte de la composición y que funciona como firma indirecta, porque en italiano el enebro se llama ginepro, una alusión clara al nombre Ginebra, y además en el lenguaje simbólico del periodo se vinculaba con la virtud, así que el árbol no solo la nombra, también la define, te está diciendo cómo debe ser leída, como belleza, sí, pero especialmente como virtud y carácter. Y aquí viene uno de los giros más potentes para retención. La pintura no termina en el frente, porque es un retrato de doble cara, y en el reverso aparece un emblema cuidadosamente construido, con una rama de enebro al centro y una corona formada por laurel y palma, junto con una inscripción latina, virtud en forma de corat, que suele entenderse como la belleza adorna la virtud, o dicho de forma más clara, lo bello no es superficial, si está al servicio de lo moral y lo intelectual, y de pronto el cuadro deja de ser un simple retrato juvenil y se convierte en una declaración pública sobre qué tipo de mujer es, o qué tipo de mujer conviene decir que es. El laurel y la palma parecen simples adornos, pero en realidad son pistas sociales, porque además de aludir a ideas como mérito, triunfo o inclinación intelectual, también coinciden con el emblema personal de Bernardo Bembo, el embajador veneciano en Florencia, una figura asociada a una relación platónica con Ginebra, de esas que se vivían como intercambio de poemas, prestigio cultural y admiración pública, más que como romance privado, y esa posibilidad reescribe el motivo del retrato. Tal vez no fue un encargo familiar por matrimonio, tal vez fue un objeto de homenaje intelectual, casi una pieza de propaganda refinada para un círculo humanista, y si eso aún suena a teoría elegante, hay un detalle técnico que la vuelve mucho más seria. Exámenes infrarrojos han encontrado que debajo de la inscripción del reverso hubo otra frase, el lema personal de Bembo, Virtus et Honor, como si el emblema hubiera pasado por una edición, por una negociación simbólica, o por una decisión consciente de qué mostrar y qué ocultar, y ese tipo de cambio no ocurre por accidente, ocurre cuando alguien entiende que una imagen puede decir demasiado, y aquí entra el componente casi detectivesco que hace que la historia funcione también en video, porque el cuadro se convierte en una escena del crimen cultural. Tú tienes huellas, símbolos, capas y posibles responsables. Tienes a una joven que quizá iba a casarse por conveniencia. Tienes a un admirador influyente que podría haber intervenido. Tienes un artista joven que ya estaba inventando un lenguaje nuevo. Y tienes una obra que literalmente guarda información debajo de la superficie, como si el tiempo la hubiera sellado. Y por eso la pregunta no es solo quién es ella, sino quién quiso que la viéramos así, para quién estaba destinado el mensaje y qué papel jugaba Leonardo en esa construcción. Además, hay un detalle fascinante del proceso del propio Leonardo que suma mucho al wow. Se han señalado marcas en la superficie que se interpretan como huellas digitales del artista, evidencia de que trabajaba con los dedos para suavizar transiciones y manipular la pintura directamente, algo que encaja con esa búsqueda de bordes blandos y cambios casi invisibles, lo que más tarde asociamos con su manera de hacer que las formas parezcan respirar en lugar de estar recortadas. Y cuando entiendes eso, la piel de Ginebra deja de ser solo color, se vuelve atmósfera, y su expresión
impresión se vuelve un efecto construido con paciencia, no un accidente. Entonces volvemos al inicio con una nueva mirada, porque lo que parecía un retrato bonito termina siendo una pieza compleja de identidad, política social y lenguaje simbólico, un objeto que funciona por delante como presencia humana y por detrás como emblema, casi como si fueran dos versiones de la misma persona, la que se ve y la que se declara, y la tensión entre esas dos caras es precisamente lo que mantiene vivo el misterio, porque por más que sepamos fechas aproximadas y símbolos, nunca vamos a tener la escena completa, solo fragmentos cuidadosamente compuestos. Ahora dime tú, si este retrato realmente nació como celebración de un matrimonio, ¿por qué necesitaría un emblema tan cargado y tan personal en la parte trasera? Y si nació como homenaje platónico de Bembo, ¿por qué el frente se siente tan reservado, tan poco triunfal, como si Leonardo hubiera querido dejar un espacio de silencio que nadie pudiera poseer del todo? Y justo aquí viene lo mejor, porque este retrato no se termina cuando apagas el video, se termina cuando tú decides qué historia creer. ¿Fue un encargo oficial para presentar a Ginebra ante el mundo o fue un mensaje íntimo disfrazado de arte, dejado a propósito en el reverso para quien supiera leer símbolos? Si tuvieras el panel frente a ti, ¿qué mirarías primero? ¿Su mirada, el enebro detrás de ella o el emblema oculto como una firma silenciosa? Escribe en los comentarios tu teoría en una frase y añade qué pista te convence más, el árbol, la inscripción en latín o la idea del admirador. Y para hacerlo más interesante, responde también a alguien más. Elige un comentario y dile qué detalle crees que se le está escapando. Si te gustó este tipo de misterio artístico, comenta la palabra Ginebra y dime qué obra quieres que analicemos después. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente análisis.